Ya estamos de regreso en su programa Poder Ciudadano, platicando sobre las relaciones que tiene la corrupción con los derechos humanos. Y ahora me gustaría, para enlazar lo que estábamos platicando, pues comentar también que las agendas y los planes de gobierno que tienen cada uno de los políticos que llegan al poder, pues son distintas. Y eso hace que de pronto, por omisión, se dejen de lado el cumplimiento de ciertos derechos humanos, cuando menos la ampliación o el avance en los mismos, para enfocarse en otros. Desde esta perspectiva, Cindy, ¿podría considerarse como acto de corrupción el que ocurra esto, por ejemplo, que se destine más dinero para el béisbol que para ciencia y tecnología? ¿Qué opinas sobre este tipo de circunstancias que son palpables y permanentes en nuestros gobiernos, ¿no? Pues mira, aquí básicamente, un tema es los compromisos que asumen cuando quieren llegar al gobierno y ya cuando están ahí, ¿qué es lo que van a realizar? Aquí el tema está que una vez que llegan al poder, pues traen su agenda, traen su plan de trabajo y lo desarrollan. No se puede cuestionar de entrada cuánto va a destinar a cada rubro. Lo que sí se puede cuestionar y se puede considerar corrupción es que no se realicen las acciones o no se destinen los recursos hacia las acciones que se habían ya previamente determinado. Entonces, en ese sentido, podríamos denunciar o podríamos advertir una situación de corrupción, pero no tanto en esta planeación y esta presupuestación, sino la manera en la que se van a ejercer los recursos, reitero, y las acciones para poderlo materializar. Efectivamente hay la omisión de que no atiendan a ciertos rubros que son fundamentales. Lamentablemente también no solamente se ejerce corrupción al violentar la ley o al ser omisos, sino también utilizando la ley se pueden hacer actos de corrupción. ¿A qué me refiero? Que en ocasiones la ley o los procedimientos están tan amplios que dejan un amplio margen para la discrecionalidad. Y es precisamente en la discrecionalidad donde se pueden tomar decisiones o se pueden realizar acciones a través de las cuales se va a desviar o se va a favorecer o se va a privilegiar o a ciertos contratistas o a ciertos empresarios o a ciertos funcionarios públicos. Entonces, en ese sentido, debemos de partir de nuestro marco normativo, marco legal, nuestra programación, y a partir de ahí podríamos advertir. Lo que sí puede hacer la ciudadanía, pues es a través de la sociedad civil organizada, pues hacer los requerimientos, hacer llegar a las autoridades cuáles son sus necesidades, pero no propiamente que el hecho de haber destinado tales porcentajes pueda ser perjudicial o pueda ser considerado corrupción. Ahí sería más bien como un ejercicio del gobierno, pues no acorde a las necesidades reales o a las necesidades de una sociedad, ¿verdad? Ahí ya es como perder una perspectiva, pero no tanto que pudiera incurrir en corrupción, ¿sí? Por eso, es importante también hacer esta precisión porque la corrupción pues no es así un concepto definido y no es así como en materia penal, una descripción típica donde puedas encuadrar, sino que es precisamente donde el funcionario, el servidor público se desvíe de aquello para lo cual fue contratado, para las acciones que tiene que realizar y el desvío a los procedimientos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí quisiera yo también referir que ya hace varios años existe todo un andamiaje jurídico y también de sociedad organizada para poder precisamente combatir estos actos de corrupción. O sea, está desde la modificación a la Constitución, a las leyes, así como la creación de un sistema nacional anticorrupción, un sistema estatal anticorrupción, el comité y el comité de participación ciudadana del sistema anticorrupción, las secretarías técnicas. O sea, sí hay ya todo una estructura normativa y de autoridades que van precisamente a vigilar este actuar de las autoridades. Está la plataforma digital nacional y estatal, donde podemos encontrar ya incluso temas de la presentación de declaraciones patrimoniales, el 3 de 3, un registro de contratistas también con quienes se llevan a cabo diferentes tipos de obras, servidores públicos sancionados. O sea, sí existen muchos mecanismos precisamente para estar vigilando que no haya omisión o que no haya extralimitación, además de las clásicas auditorías por parte de la función pública, de la Auditoría Superior de la Federación y de los órganos de fiscalización, tanto de los estados como de los entes, ¿no? Que es un tema que, yo al estar en un órgano interno de control, pues podría decirles que, es un primer momento, es un primer filtro, es un primer vigilante, pero no por eso es la única prueba y el único garante y salvaguarda de que las autoridades estén cumpliendo con su deber y de detección de corrupción, ¿verdad?
Muchas gracias, Cindy. Y es que efectivamente el tema de la corrupción, aunque hay instancias y todo un andamiaje jurídico que tú refieres para el combate de la corrupción, de pronto es tan extendido el fenómeno que podemos ver que incluso en las sentencias más relevantes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de una forma u otra, pues tienen que ver con omisiones por parte del Estado. No sé, recordemos quizá Campo Algodonero, el tema de que no hubiera alumbrado público o seguridad pública en la zona donde estaban desapareciendo las mujeres, pues tenía que ver al final del día esa vulneración de los derechos de estas chicas para poder caminar con tranquilidad, para tener una vida libre de violencia, pues con una omisión por parte del Estado. Incluso a veces, pues más que omisión, el hacerse ciegos, ¿no? Sí, es un caso muy, muy triste en la que precisamente se involucran muchos actores, ¿no? Una de las desaparecidas en el caso Campo Algodonero llega tarde a su trabajo porque estaba cuidando al hijo de su hermana, algo así. Entonces su hermana se le hace tarde, ella sale tarde a trabajar, sí, llega tarde a su trabajo y no la dejan entrar. Y es la última vez que la ven con vida, ¿no? Entonces, bueno, si empresas estás teniendo un fenómeno de desaparición y no eres sensible como para dejar que entre a trabajar, aunque sea con algún descuento salarial o algo así, ¿no? Y prefieres dejar a una mujer en la calle. Entonces, otra cuestión que es muy cierta y que yo veo el fenómeno aquí es la falta de transporte público en la noche, ¿no? Entonces, yo como estudiante tomaba el camión, el 40, ¿sí? Y era complicado porque hay veces que a las 9:30, se supone que hasta las 10 pasaba el transporte público y hay veces que a las 9:30 estabas ahí esperando y no pasa y no hay. Aguascalientes creo que tiene un gran defecto en eso, ¿sí? Hay lugares donde tienes un letrerito y dice aquí va a pasar el camión a las 9:05 y el camión pasa a las 9:05. ¿No? Entonces puedes resguardarte en un lugar seguro y decir, bueno, a las 9:03 voy a ir para tomar el camión, ¿no? Me resguardo en un lugar seguro y me acerco a la parada del camión ya que se aproxime la hora en que el camión pasa o el transporte público pasa. O sitios de transporte público donde sabes que lo vas a encontrar. Aquí puedes estar en la calle, ¿sí? Mucho tiempo esperando transporte público y nunca pasa. Y eso, bueno, la población vulnerable pues la hace todavía más vulnerable, ¿no? Hace poco estuve en el Hospital Hidalgo y eran las 9:30 de la noche cuando iba llegando, hacía cuidar a una persona que me tocó a mí el turno de la noche y estaba una familia con 6 niños esperando afuera el transporte público y otras 2 mujeres. Y la verdad me detuve y les dije, aquí nunca va a pasar, ¿sí? Si quieren me permito acercarlas a donde haya paso de taxis. Y me dice, es que tenemos más de 1 hora aquí. Una pareja, les digo, con 4 niños chiquitos. Y bueno, pues ahí en la camioneta, los niños en la cajuela, ¿sí? para acercarlos a un lugar donde pasara el taxi o donde tuvieran acceso al menos a un teléfono para hablarle a algún familiar. Sí, pero tenían 1 hora esperando un transporte público en el Hospital Hidalgo donde no hay un sitio de taxis, ¿sí? Donde hay personas en situación de vulnerabilidad que necesitan transporte público. ¿Sí? Entonces, sí, creo que si creemos que vivimos en la Suiza de México, sí tenemos que voltear a ver, sí, a las personas más vulnerables, porque creo que una situación social y económica o los derechos económicos, sociales y culturales no se pueden medir a través de la parte privilegiada. Sí, se tienen que medir a partir de la parte vulnerable. ¿Qué tanto haces para proteger a la parte vulnerable? Y son unas cuestiones de omisión. Sí, no podemos pretender que vivimos en la Suiza de México, sí, no tenemos un transporte público nocturno, que la tienen las principales ciudades del mundo, ¿no? Y que donde tienes a muchas mujeres trabajando en la noche, de meseras, en restaurantes, en bares, enfermeras, sí, cuidando, y no tienes transporte público. Sí, no sé si se han fijado, pero ya ni siquiera Uber. Sí, hay veces que tratas de buscar Uber, puedes estar media hora esperando y nada. Pues vamos a interrumpir un poco la sapiencia de la doctora Marta Dávila y continuamos hablando después de este corte precisamente de las afecciones que tiene la corrupción precisamente con los más vulnerables.